9 de la mañana en punto, es momento de darle la bienvenida al candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva. Anoche se hizo la presentación del programa en materia de políticas sociales y educativas y es en este contexto entonces que lo recibimos. Bienvenido, Silva. Gracias por la invitación. Muy lindo estar acá. Bueno, gracias por venir. Bueno, ayer presentaron estas medidas, este sector del programa que usted de alguna manera lidera, con una propuesta de cambio de paradigma, con este bono de impacto social. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de una manera distinta de invertir los recursos públicos tendientes a obtener resultados esperados, ya sea en culminación de ciclos educativos o también en rehabilitación de personas, por ejemplo, con adicciones, en tratamientos de cuestiones vinculadas a distintas áreas sociales. El Estado invierte y hace efectivo el pago una vez que los resultados se obtienen. ¿A la persona o a las organizaciones? No, a las organizaciones de la sociedad civil. Soy un convencido, como nos lo enseñó Adela Reta en 1987, que cada vez es más necesario trabajar con organizaciones de la sociedad civil en temas trascendentes como por ejemplo las adicciones. Las drogas, un tema que nos preocupa, el consumo problemático. Tenemos infraestructura educativa ociosa, como son escuelas rurales cerradas por faltas de estudiantes. Tenemos familias que se han organizado y están trabajando en el tema. Creo que ahí puede ser sin duda un espacio a desarrollarse. Entonces este gobierno invirtió mal. No, este gobierno invirtió bien. Lo que ha hecho este gobierno es iniciar un proceso de atención de distintas áreas, como por ejemplo aumentar las asignaciones familiares, trabajar con el tema de las garrafas, con el IVA particularizado en distintos sectores sectores sociales que tienen descuentos en la canasta familiar, pero también ha incursionado en esta área donde Antonio Mansi la ha liderado y nos convenció a todos de seguir avanzando en la misma. Entonces, mucha política social que caracteriza al vallismo dentro del Partido Colorado, pero también con modalidades distintas de inversión. Ahora, una organización, por ejemplo, trabaja en un centro de adicciones, un modelo que se está aplicando ahora, ¿no? Por ejemplo, el MIDES tiene esas casas de medio camino que contrata a fundaciones, organizaciones que ya tienen trayectoria. ¿Cómo se sostiene esa organización si va a cobrar al final del objetivo? Y además, ¿cómo se mide ese objetivo? Por poner el ejemplo, ¿no?, de las adicciones, cuando sabemos que son cuestiones difíciles de medir. Son cuestiones. Ahora lo que se ha hecho particularmente es con la culminación de ciclos educativos. Es el primer paso que se dio en donde es más fácil poder medir un resultado, poder verificar la obtención de un resultado. Yo creo sin duda que hay que ir avanzando en este tema y sobre todas las cosas atendiendo esas particularidades que tú dices. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas en temas como este, están solas y necesitan el apoyo del Estado. Quizás la complementariedad entre asignar recursos y luego complementar los mismos con la obtención de resultados es un camino a transitar. Todo está establecido en los pliegos, en las características de los llamados que se realizan, donde distintas entidades participan. Silva, ¿se tiene un monto estimado de cuánto podría costar? Bueno, en realidad nosotros hemos trabajado bastante con esto de la asignación de recursos y creo que estamos, sobre todo en temas de pobreza infantil, hablando de varios millones de dólares. Nosotros en su momento habíamos hecho el cálculo de unos 92 a 96 millones de dólares que se precisan adicionales. Todo esto requiere, obviamente, redistribución de recursos públicos, requiere de ese crecimiento tan ansiado que el país tiene que llevar adelante para tener más recursos y requiere también de una mejor utilización de lo que la sociedad nos da a través del pago de impuestos. Yo soy un convencido de que nosotros podemos administrar y administrar mejor el uso de recursos. Ahora, cuando usted dice redistribución, la frazada habitualmente es corta. Sí, ¿Y entonces a quién le saca? Bueno, yo, a ver, estoy convencido que nosotros tenemos que hacer lo que en su momento se hizo en algunos sectores de actividad, que es lo que se llama el presupuesto base cero, es decir, ver
cuáles son los cometidos, qué son las cosas que se realizan y los recursos que se destinan a cada una. Acá hay una lógica de incremento presupuestal siempre, es decir, acá todo se cree que con más plata las cosas se solucionan y en realidad se necesitan más recursos, pero también se necesita analizar cómo se invierten los recursos. Eso lo han hecho países como México, por ejemplo. Asignan los cometidos, verifican los cometidos del Estado que tienen las distintas reparticiones, los recursos que utilizan en cada caso y luego la asignación de los mismos. Nosotros necesitamos hacerlo a nivel presupuestal y creo que es un desafío importante que tenemos para el próximo periodo. Está bien, pero no me dijo a qué sectores o a qué incisos, a qué unidad se le podría... Mira, yo creo que nosotros tenemos que analizar todo el presupuesto nacional y luego tomar la decisión correspondiente en el caso de que ella corresponda. Muchas veces nosotros vemos que los presupuestos no se ejecutan y se llega a fin de año y se apura la ejecución y se ejecuta mal. Yo creo que hay 4 cosas fundamentales en el Estado y en ello también va la redistribución. Primero, la articulación y la coordinación entre las distintas unidades ejecutoras que el Estado tiene, en particular mucha más coordinación en el área social. Soy un convencido que tenemos que avanzar en eso muchísimo. La ley reciente aprobada de primera infancia es un ejemplo de ello y un avance por el cual hay que transitar. Y luego la planificación y profesionalización. Yo creo que al Estado uruguayo le falta eficiencia en una cantidad de áreas. Se hicieron muchas cosas, hay que seguir avanzando y por eso queremos seguir siendo gobierno. Más planificación y más profesionalismo en el ejercicio de la función pública. Y a partir de ahí vamos a poder redistribuir recursos. Estoy convencido que eso lo vamos a poder hacer como se ha hecho. Pone, por ejemplo, como ejemplo, haga la redundancia, las dificultades que hubo con la ejecución de los fondos para los centros CAIF, que... Bueno, había fondos, se hicieron los locales, pero no pudieron empezar a funcionar. A ver, en CAIF no estoy bien al tanto de la situación. Pueden haber existido dificultades, como pueden haber existido en diversas áreas del gobierno. Lo importante es reconocer que las mismas existen y trabajar para corregirlas, ¿no? Es lo que yo digo. A ver, nosotros necesitamos que este Estado sea mucho más eficiente de lo que es. ¿Por qué se podría hacer si no se pudo, no? Porque en definitiva, si bien ha habido mejoras, los padres tienen dificultades con los horarios para dejar a los niños y trabajar 8 o 10 horas fuera de la casa. Todavía hay liceos que a esta altura del año faltan profesores porque no hay para cubrir y los chiquilines en definitiva no pudieron tener algunas materias. ¿Por qué todo esto podría hacerse cuando todavía arrastramos dificultades que son de toda la vida de Uruguay? Mira, hay cosas que se han mejorado muchísimo en materia social y en educación en particular. Hay situaciones que hay que seguir avanzando. A ver, a mí permanentemente me plantean el tema del ausentismo docente. Yo siempre digo, la enorme mayoría de los docentes cumplen. Ahora hay algunos que faltan y eso genera... El otro día estuve en Casarino y me planteaban la situación de la falta de profesores y bueno, y es un tema a trabajar, acompañamiento a los docentes, respaldo a los que hacen las cosas bien y trabajan muy bien y asisten a clase y verificación de la situación de los que no cumplen, porque en definitiva los que se perjudican son los estudiantes y son las familias y se perjudica la educación pública. Entonces, ¿se han hecho cosas bien? Sí. ¿Hay resultados positivos? Sí. ¿Hay que seguir mejorando? También, porque hay mucho por hacer. Y creo que ese es el compromiso que tenemos que tener, los que queremos ser gobernantes. Reconocer que hay cosas que deben seguir mejorando, pero no desconocer las cosas en las que hemos trabajado bien. Hablando de estudiantes, le pido un paréntesis y una reflexión. Se ha confirmado un paro de 48 horas ahora para mediados de octubre por parte de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria y mientras se prepara ese mate, y le quiero preguntar, ¿es un paro político-electoral? ¿Es un paro contra el gobierno? ¿Cómo lo visualiza usted como además expresidente de la ANEP? Miren, es un paro, el de FENAPES, contra esto. Es un paro contra este aumento en la culminación del liceo y de la UTU de miles de jóvenes. Del 2006 al 2019
aumentó 10,5% la culminación de ciclos educativos. En 4 años, este gobierno, el 9%. El paro de FENAPES es contra el 800% de aumento del tiempo completo en UTUS y liceos. Llegamos y había 7, ahí van a terminar esta administración con más de 60, 3 comidas, acompañamiento. ¿Saben la buena noticia que tenemos? Que en UTU abandonaba el 11%, ahora bajamos al 5% en los centros María Espínola. Aprenden más. Cuando les dicen por ahí que son 6 los centros educativos nuevos que se hicieron, 6 liceos nuevos, le están mintiendo. Son 37 UTUs y liceos nuevos que se hicieron, 92 millones de dólares. Entonces este paro claramente es un paro político partidario, porque la enorme mayoría de los dirigentes de FENAPES son militantes del Frente Amplio. Y como me lo enseñó Carmen Tornaría, por más bien que se hagan las cosas, nunca muchos del Frente Amplio van a reconocer que eso esté bien o que se haga bien en función de que se hizo en un gobierno de coalición, en este caso, y en aquel momento era un gobierno colorado. Así que, por lo tanto, yo creo que es condenable la actitud del sindicato, que en una campaña electoral, a 15 días de un acto eleccionario, realice un paro que además lo cataloga de político. Y yo le digo político partidario. Ahora, si miente FENAPES cuando dicen que este paro es por el recorte de cargos y recorte presupuestario. Bueno, miren, FENAPES ha tendido una campaña siempre hablando del recorte presupuestal, lo cual yo he desmentido, porque nosotros en este periodo de gobierno la educación tuvo incremento presupuestal. Lo que la educación sufrió, y en particular fueron los salarios, los avatares de la pandemia, como le pasó al mundo entero. Pero el salario se ha recuperado y logramos un muy buen acuerdo con los sindicatos, el Ministerio de Economía y la Administración de la Educación. Entonces, no es cierto que ha habido recorte, los grupos existen en función de las necesidades que los liceos tienen y en función de la localización de la cantidad de alumnos que hay. Entonces, yo realmente lamento la actitud de FENAPES, que ha sido la misma. Miren, estos de FENAPES son los mismos que cuando nosotros queríamos abrir los centros educativos en pandemia, nos decían de todo y anunciaban las peores catástrofes. Estos de FENAPES son los mismos que salieron a hablar de la privatización de la educación si se aprobaba la LUC, de culminar con la obligatoriedad de la educación si se aprobaba la LUC. Todo mentira. Y ahora, por suerte, va a quedar en evidencia también cuando el tiempo transcurra que esta transformación educativa es lo que el país precisa, y por eso nosotros queremos seguir siendo gobierno, porque queremos más y mejor educación pública para todos, pero sobre todo para el que más precisa. El que menos tiene, el trabajador y la clase media. Esa que necesita de una educación de calidad para que sus hijos tengan las oportunidades que muchos de nosotros tuvimos. Una de las denuncias de ayer eran que se recortaban 27 grupos de cuarto año en el Bauzá. No estoy en la situación particular del Bauzá, sí sé que la Dirección General de Secundaria está reorganizando la oferta educativa. Pero 27 grupos no es mucho. A ver, 27 grupos, supongo yo que lo que se está haciendo es reubicarlos en otros centros educativos para ir a una lógica de centros educativos más manejables, con menos grupos, con atención más personalizada a los estudiantes. Nadie va a quedar sin clase. Miren, anunciaron que se perdían fuentes de trabajo, anunciaron que no se iba a poder estudiar porque se cerraban grupos. Todo mentira, nada pasó. Entonces yo le pido a la gente en memoria y que recuerde que los mismos generadores de catástrofes, militantes del caos, que es FENAPES y otros tantos, hoy vuelven a lo mismo. Lo único que ahora lo hacen en época electoral, con un claro propósito político electoral, que es estar contra el gobierno como han estado siempre, dejando de lado lo que dicen defender, que es la educación pública. Nosotros, junto a un conjunto de personas, sí la defendemos. Tenemos propuestas en nuestro contrato con el Uruguay y además queremos seguir trabajando por educación, salud, vivienda. Cuando se habla de reclamos políticos, ¿no puede exceder lo político partidario? ¿El reclamo de un sindicato, por ejemplo? ¿Cómo? El reclamo político. ¿Puede ser político a nivel de la política educativa y no que sea político partidario el reclamo? No, a ver, yo lo que digo que es político partidario porque hay muchas de las proclamas y de las acciones, no de ahora, sino durante todo este periodo de gobierno, que están claramente contra el gobierno y que además muchos de los integrantes de FENAPES son militantes, integrantes de directivas, de espacios o de grupos que integran el Frente Amplio. Por eso lo digo
sin temor a equivocarme, porque lo creo francamente. Cuando nosotros le hemos pedido a los sindicatos propuestas concretas, no aquello de la mercantilización de la educación, de la privatización, de la subordinación al mundo de trabajo, propuestas concretas para darle soluciones a una educación que necesitaba cambio, pocas veces hemos recibido algo. Sí de algún otro sindicato, de FENAPES, poco y nada. La coordinadora mantuvo instancias con ONU, con Naciones Unidas, se armaron grupos de trabajo a nivel de todas las Américas y se elaboraron propuestas. ¿Ustedes las recibieron? Nosotros recibimos propuestas. Porque de hecho se muchas de presentaron ellas, hace un por par de ejemplo, semanas. te voy a decir una. Están en contra de la política curricular, de los más de 800 programas, documentos curriculares que este gobierno hizo, junto con muchos grupos de docentes. Esta transformación educativa trabajaron cientos, miles de docentes y la están desarrollando y la están aplicando ellos. Están en contra de un paradigma que nosotros hemos establecido, foco en los aprendizajes, desarrollo de competencias a medida que se adquieren conocimientos en las distintas asignaturas, aprender a aprender, pensamiento crítico, pensamiento computacional, pensamiento científico, herramientas para que la gente pueda construir su proyecto de vida. Ese es el paradigma nuevo, ellos están en contra, su propuesta es seguir con lo que teníamos hasta antes. Bueno, lo que teníamos hasta antes, los resultados están a la vista. Ahora, estos de FENAPES, como usted lo califica, Silva, y diciendo que muchos dirigentes son frente amplistas, son los mismos de FENAPES que en la administración pasada o en la anterior se pusieron de punta contra la esencialidad de Tabaré Vázquez. Sí. Contra la esencialidad de Tabaré Vázquez, a los cuales todos estuvimos en contra, porque esa decisión es incomparable con lo que estamos haciendo. La decisión de la esencialidad que el gobierno del Frente llevó adelante es una decisión inconstitucional y que además todos no estábamos de acuerdo. No recuerdo a nadie, salvo la ministra Muñoz del momento y algún otro actor del gobierno del Frente Amplio que estuviera de acuerdo en declarar esencial la educación. Todos los demás dijimos no corresponde, pero no corresponde no porque a mí me parezca, no corresponde porque las normas constitucionales y legales de aplicación no lo permitían. En eso sí estaban de acuerdo. Y en eso sí, y hay cosas que hemos estado de acuerdo. En el aumento de salarios a los docentes estuvimos de acuerdo y firmamos acuerdo. Hicimos la recuperación del salario real de los docentes. Hay en cosas que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que acá también, y en eso yo he sido muy enfático siempre, teniendo buen vínculo, propiciando la participación, hay dos ámbitos. Uno, el legítimo y necesario, además soy vallista y fue el vallismo el que propició los sindicatos acá en este país, de los sindicatos defienden sus intereses, los de sus asociados. Y por otro lado, los gobernantes. Los gobernantes tenemos que defender el interés general y gobernar, tomar decisiones y saber que las decisiones tienen consecuencias y estar dispuestos a afrontar las mismas. Teniendo eso claro, se anda. Y cuando eso no se tiene claro, la decisión hay que tomarla asumiendo las consecuencias o la responsabilidad. ¿Se puede inferir, de acuerdo a lo que usted dice, que el Frente Amplio está utilizando al sindicato para ponerle un palo en la rueda y cuestionar al gobierno con este paro? Que hay una estrategia de coalición o de arreglo entre los sindicatos y el Frente. Sí, fíjense en educación lo que Yamandu Orsi anunció. Es una catástrofe, yo lo quiero decir con todas las letras. A ver. El Congreso de Educación Vinculante que Yamandu Orsi ha anunciado es ni más ni menos que entregarle la conducción de la educación y lo que se vaya a hacer a los sindicatos y a las corporaciones que vayan al mismo. ¿Y no es buscar la participación de los docentes? No, la participación, por supuesto, pero lo que no puede pasar es vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que lo que allí se resuelva después hay que hacerlo. No tiene dos lecturas. Y yo puedo lograr la participación y propiciarla y que me hagan sugerencias. Ahora, la última decisión la tiene el gobierno, porque son quienes la ciudadanía pone en los lugares para tomar decisiones. Pero lo otro que ha dicho Yamandu Orsi, Carolina Cose, más allá de dejarse de aplicar la transformación educativa, como han dicho varios de ellos, es que van a derogar la LUC, que van a volver a poner los sindicatos a cogobernar en el próximo ¿Usted dice gobierno. que el Frente le entrega la conducción de la educación a los sindicatos? Mire, yo participé en la interna y yo sé cómo funciona. Yo fui integrante del gobierno electo por los docentes del gobierno del Frente Amplio en la administración pasada. Y sé que hay muchas decisiones que no se toman para evitar enfrentamientos. Basta ver lo que pasó en los 15 años anteriores y basta ver lo que pasó en estos 4 años que ahora estamos en el quinto. Se tomaron decisiones importantes que el país necesitaba y hubo enfrentamiento. Y bueno,
uno tiene que asumir esas consecuencias de las que hablaba hace un rato. Silva, ya nos quedan poquitos minutos. ¿Cómo está viendo, bueno, las encuestas que le dan a Ojeda cada vez más pegadito a Delgado? Contentos, estamos entusiasmados, venimos bien, estamos recorriendo el país. Yo me voy ahora a Tacuarembó a hacer una recorrida por varios pueblos. Ahí es ciudades. locatario, ahí. Ahí es locatario. Estoy contento, además vuelvo a mis raíces. Pero estoy contento, venimos bien, trabajando. Nosotros además... Pero le da el tiempo porque queda menos de un mes y todavía la distancia es apreciable. Ayer nos dieron 4 puntos de distancia, vamos a ver las próximas encuestas. Acá hay una cosa que es la tendencia, ¿no? El Partido Colorado viene en ascenso, todas las encuestas nos marcan en ascenso a 20 y pocos días de la elección, y en descenso el Partido Nacional. Hay que ver, como tú dices, si el tiempo nos da para cruzarnos. Yo tengo esperanza de que así sea, tenemos programa, tenemos equipo, somos una fórmula complementaria, somos renovación no solo por la edad, sino por estar liderando proyectos políticos nuevos, ahora, con Silva, estilos diferentes. ¿Le llama la atención, o por lo menos en algún momento dudó de esa forma de aparecer de Andrés Ojeda, irrumpiendo en la escena política, disruptivo por momentos también? ¿Hubo un cambio en la forma de ver cómo se aplicó, por ejemplo, la publicidad política, el marketing, entre comillas, que fue criticado? Mira, yo creo que no hay dudas que Andrés... Porque me imagino usted es más conservador en las formas, ¿no? A ver, yo tengo otro estilo distinto, claro. Por eso digo que nos complementamos. Claro, pero por eso digo, Andrés al principio lo miraban un poco de reojo todos. Diferente, que atrae, que convoca y que hace que se hable permanentemente de lo que son sus propuestas o sus acciones. Y yo creo que al partido eso le hace bien, porque además lo hizo conectar con una cantidad de gente que quizás la política era algo que no miraba, o que no estaba. Sí, está siempre el fantasma de Talvi, ¿no? De un rápido ascenso y después... A ver, Andrés Ojeda no es Ernesto Talvi, Delgado no es la calle Pou, claramente, hay unas diferencias importantes. Pero además, esas encuestas que tú decías se daban en tiempos anteriores, ahora ya estamos cerquita de la elección. Y por eso yo tengo mucha esperanza de que podamos ir, porque además se han conformado distintos grupos. Yo soy candidato al Senado por la lista 600, un equipo que tiene experiencia, con un Ope Pasqué, que incorporó equipo técnico como Adriana Aristimuño, que venía de otro partido, que es la primera vez que integra una lista política, un partido político, que es candidata, pero tenemos renovación. Yo soy muy... Miren, yo creo que hay que la renovación no hay solo que tenerla en la palabra, y yo le pido a la gente que mire las listas. Porque después muchos hablan de renovación, pero son pocos los que la llevan adelante. Entonces yo ahí digo Nico Albertoni, Antonio Mansi, Felipe Schipani, Diego Sanjurjo, Martín Melasi, María Eugenia Rosselló, Victoria Pasqué, en fin, cantidad de gente joven en las listas y también como candidatos a diputados en todo el país. Cuando un partido está creciendo como el Partido Colorado, siempre se dice que todos los que se sumen, bienvenidos sean, vamos todos arriba del carro. Ahora, ¿no genera cierto malestar esos salidos de cauce que ha tenido Pedro Bordaberry lanzando algunas iniciativas que incluso están por fuera del programa de gobierno del Partido Colorado? Mirá, lo que nos obliga a nosotros es esto. Es el programa de gobierno del Partido Colorado, que se construyó con la participación de todos los técnicos. ¿Y eso lo sabe Bordaberry? Porque Bordaberry sale sale a hacer propuestas por ahí. Sí, yo lo dije el otro día, es una estrategia comunicacional válida. El 90% o más de lo que Bordaberry presenta están acá, que es lo que nos obliga. Lo que no está acá no nos obliga. Eso mismo. Entonces, ¿con qué se queda el militante colorado? Con el programa de gobierno del Partido Colorado. O sea que ese 10% de Bordaberry no hay que considerar. No, a ver, se considerará llegado el caso y cuando se vaya a proponer. Pero reitero, el 90% de lo que se dice que hay que hacer ya está todo dicho acá que hay que hacer. Entonces, es lo importante a tener en cuenta. Ahora, ¿hay diálogo con Bordaberry? ¿Bordaberry consulta antes de hacer esas presentaciones? No. ¿Hay una valoración de ese programa? Y yo supongo, porque los técnicos que están, parte de los técnicos que están con Bordaberry fueron los que participaron en la elaboración de nuestro programa de gobierno, único. Entonces, supongo que sí, que los consultarán en la interna de su sector. El estribo de mi parte, que no sé si le va a dar o no al Partido Colorado para pasar a Delgado, pero si no le da, lo que sí le va a dar es una mejor capacidad, digamos, de negociación dentro de la coalición de gobierno, con más espaldas, digamos, con más votos. ¿Y quién va a negociar? ¿Bordaberry o Ojeda? Pero no hay duda. No hay duda que quien ganó la elección interna fue Andrés Ojeda, y que por lo tanto va a ser él, incluso
con quien después integre la interna del Partido Colorado, con quien sea el secretario general, que a su vez tiene que ser convencional. Y yo creo que tenemos que ir por Andrés como secretario general. O sea, yo creo que, miren, las internas... Ah, sí, Ojeda tendría que ser el secretario general del Partido Colorado. Yo creo que no, la interna del Partido Colorado fue clara en la medida de que hubo un sector mayoritario que fue el liderado por Andrés Ojeda. Y por lo tanto, la interna en una elección de segundo grado se definirá ahí, pero esa es mi posición, ¿sí? Yo creo que hay que respetar las elecciones internas porque es en definitiva lo que puso en definitiva lo que es la organización y la fuerza de los sectores de acuerdo al voto popular. Y no rotativa, como en algún momento se bueno, hizo. Eso se resolverá, ¿no? Yo no me cerceno ninguna posibilidad. En su momento se hizo rotativa, otras veces ha permanecido, como en el último periodo. Con Sanguinetti. Así que para usted, Ojeda tendría que ser el secretario general del Partido Colorado. Yo creo que es quien ganó la elección interna y yo soy muy respetuoso de esos espacios porque, miren, cuando nosotros comenzamos a trabajar en la interna, yo empecé el 7 de noviembre, ya va a ser un año que estoy en esto, éramos el 3, el 4% de intención de voto. Terminamos la elección interna con un 11, 12, 13% según las encuestas. Ahora estamos en un 15, 16, según algunas consultoras. Así que, por lo tanto, creo que venimos. Es un trabajo muy importante en la interna, posicionó al partido, fuimos varios los que salimos a pelear, motivó que mucha gente volviera y estuviera trabajando por el partido, así que tenemos que seguir de largo trabajando por el fortalecimiento. Silva, muchas gracias por estos minutos. Bueno, un gusto y un último pedido a la gente, el 27 de octubre, 2 cosas a poner en el sobre de votación. Votar a Andrés Ojeda y Robert Silva con la lista 600, que es la que tengo el gusto de liderar al Senado, y además una cosa que no hablamos, la papeleta amarilla del sí por los allanamientos nocturnos.